Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de noticias que nos hagan vibrar y soñar. Hoy, queridos seguidores, tenemos un tema que estoy segura va a captar la atención de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que han seguido de cerca la vida y los romances de dos de las estrellas más queridas y carismáticas de Turquía. Nos adentraremos en un posible reencuentro, en sentimientos que quizás nunca se apagaron del todo, y en una noticia que ha dado muchísimo de qué hablar, reavivando las esperanzas de una legión de fans. Si están pensando bien, nos referimos a la icónica pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman, y a las últimas informaciones que sugieren que el amor, ese sentimiento tan esquivo y a la vez tan poderoso, podría estar muy vivo y coleando. Han estado atentos a los rumores, a las miradas furtivas y a las palabras entre líneas. Pues prepárense porque hoy vamos a desgranar todo lo que se sabe, lo que se rumorea, y lo que la imaginación de los fans ha construido sobre la posible persistencia del amor entre ellos. Si aún no lo han hecho, les animo con toda la efusividad que nos caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, activen esa campanita que es su pasaporte directo a la información más jugosa, y se unan a esta comunidad apasionada por las historias que nos cautivan, nos emocionan y nos hacen creer en el amor. Ustedes saben que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda alguna, uno de los romances más comentados, envidiados y, por supuesto, queridos de la televisión turca. Y por extensión, de las redes sociales a nivel mundial. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos con tanto cariño por aquí, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que los fanáticos no tardaron ni un segundo en soñar con que esa conexión tan especial traspasara la barrera de la ficción para instalarse en la vida real. Y para deleite de muchos, así fue. Durante un tiempo fuimos testigos privilegiados de pruebas de su amor, de su complicidad, de esos momentos que nos hacían suspirar y sentirnos parte de su cuento de hadas. Las fotos juntos, las declaraciones públicas cargadas de emoción, la forma en que sus miradas se cruzaban en cada aparición pública, todo indicaba que estábamos ante una historia de amor real, auténtica y poderosa, de esas que marcan un antes y un después. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. Las presiones, las agendas incompatibles, las exigencias de sus carreras individuales, o quizás simplemente el momento vital de cada uno, llevaron a que la relación llegara a su fin. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, reconstruyendo sus caminos personales y cosechando éxitos profesionales, la sombra de su romance, o quizás más bien la persistente esperanza de un reencuentro, nunca ha desaparecido del todo para sus incondicionales seguidores. La ilusión se quedó flotando en el aire, alimentada por la memoria de su química inolvidable. Y aquí es donde entra la novedad que hoy nos ocupa, la noticia que ha encendido las alarmas, las esperanzas y las especulaciones de muchísimos. Recientemente Demet Özdemir ha hecho algo que, para sus seguidores más atentos, ha significado mucho: ha roto el silencio, como suelen decir los titulares cuando una figura pública se pronuncia sobre un tema sensible. Y esto no es algo que ella suela hacer a menudo en cuanto a su vida privada. Demet es conocida por ser reservada con sus asuntos personales, lo que le da un peso extra a sus palabras, a sus gestos, y a las interpretaciones que se derivan de ellos. ¿Qué ha dicho exactamente o qué ha insinuado, que ha agitado tanto las aguas? Pues bien, las declaraciones que han trascendido no son una confesión explícita del tipo, estoy de vuelta con Can, nada de eso. Pero sí que apuntan en una dirección muy interesante, una dirección que muchos están deseando que sea la correcta. Se habla de que ante preguntas directas sobre Can Yaman, formuladas por periodistas o seguidores en redes sociales, Demet ha respondido con sonrisas esquivas, sí, pero también con comentarios cargados de un cariño profundo y un respeto que, según la interpretación general, trasciende con creces una simple relación de amistad o compañerismo profesional. Se la ha escuchado decir cosas tan significativas como que Can es una persona a la que guarda en su corazón, o que siempre le deseará lo mejor. Frases que, aunque puedan parecer diplomáticas y medidas en su formulación, transmiten una calidez, una ternura y una conexión emocional que a muchos les ha sonado a mucho más que mera cordialidad. Hay quienes interpretan estas palabras como una señal inequívoca, casi un código secreto, de que los sentimientos por Can Yaman, si bien pueden haber evolucionado, es formado o haberse guardado bajo llave durante un tiempo por diversas circunstancias, nunca desaparecieron por completo. La pregunta que resuena en la mente de sus fans ¿es posible que la distancia,
las exigencias extremas de sus carreras artísticas, las presiones mediáticas o simplemente el momento vital no fueran los adecuados para que su relación prosperara en su momento, pero que ahora, quizás con más madurez, con un bagaje personal y profesional más rico, y con ambos en nuevas etapas de sus vidas, las cosas puedan ser diferentes. La especulación está a la orden del día, y cada pequeño gesto, cada like en redes sociales que uno da al contenido del otro, cada mención, cada aparición pública que pueda sugerir una conexión, se analiza con lupa por parte de sus seguidores más fieles. Es un verdadero escrutinio, pero hecho con el cariño de quien desea ver felices a sus ídolos. Además, no podemos ni debemos olvidar el asterisco factor mediático en todo este entramado. Demet Özdemir y Can Yaman son, sin lugar a dudas, dos de los actores turcos con mayor proyección internacional del momento. Ambos han participado y protagonizado producciones que han sido un éxito arrollador en múltiples países, cruzando fronteras culturales y conquistando audiencias globales. Su fama no ha hecho más que crecer exponencialmente y sus nombres se asocian a proyectos de gran envergadura. Esto significa que cualquier noticia, cualquier indicio que los involucre, especialmente en lo referente a su vida personal, tiene un alcance masivo, un eco amplificado. Los medios de comunicación, tanto los especializados como los generalistas, están siempre al acecho, esperando la menor señal. Y cuando Demet rompe el silencio, aunque sea de forma velada, la noticia se propaga como la pólvora, inundando portadas digitales y conversaciones en redes sociales. Es un recordatorio constante de la inmensa base de fans que tienen y de cuánto interés despiertan sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pensemos por un momento en la asterisco química que tenían en pantalla. En Erkencicus sus personajes, Sanem y Can, nos enamoraron perdidamente con su historia. La forma en que interactuaban, la tensión sexual que emanaba de cada escena, la pasión que transmitían en cada mirada, en cada abrazo, era algo que se sentía visceralmente real, auténtico. Y cuando esa conexión, esa chispa, se trasladó a la vida real, la ilusión de los fans se disparó hasta niveles estratosféricos. Ver a dos personas que parecían tan perfectas juntas, que además eran tan exitosas individualmente, que compartían una energía contagiosa, generó una narrativa muy potente, un ideal de pareja para muchos. Es completamente natural que cuando una relación así, tan idealizada y seguida, termina, los seguidores se queden con esa espina clavada, con esa sensación de que algo especial se perdió, y deseen, en secreto o a viva voz, que haya una segunda oportunidad. Las declaraciones de Demet, aunque sutiles y medidas, han logrado precisamente eso, han reavivado esa llama de esperanza. No es una confesión pública y rotunda de amor, pero sí es un reconocimiento explícito, aunque sea de forma velada, de la importancia que Can Yaman tuvo y quizás sigue teniendo en su vida. Y en este mundo donde la sinceridad, incluso la más cautelosa, es tan valorada, estas palabras se perciben como un gesto genuino, como una muestra de que no hay resentimientos, de que el cariño ha perdurado. No está negando nada de forma tajante, no está cerrando puertas de golpe. Al contrario, deja entrever, de una manera elegante, que hay un espacio reservado para él en su corazón, y eso, para miles y miles de seguidores, es más que suficiente para empezar a soñar con un futuro juntos. Es importante también considerar el contexto actual de sus vidas. Ambos han tenido relaciones después de su ruptura, y han sido escrutados por ello. Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático por sus romances con diversas personalidades, y Demet, más recientemente, también ha estado en el foco de la atención por su vida sentimental. El hecho de que ahora sea ella la que aparentemente ha elegido decir algo, o al menos no negar tajantemente los rumores de manera contundente, podría indicar un cambio de perspectiva. Quizás ambos han tenido tiempo para reflexionar, para crecer individualmente, para madurar, y se dan cuenta de que hubo algo verdaderamente especial entre ellos que merecería ser explorado de nuevo, o al menos ser recordado con cariño. Los detalles específicos de lo que Demet dijo pueden variar ligeramente según la fuente que se consulte, ya que a menudo los titulares tienden a ser más sensacionalistas que la realidad palpable. Sin embargo, el hilo conductor que atraviesa todas las informaciones es la positividad y el afecto hacia Can. No hay rastro de rencor, ni de indiferencia forzada, ni de evasivas cortantes. Y eso, en el a menudo turbulento mundo de las rupturas de famosos, es un verdadero oasis de calma. Muchas veces, lo que sigue a una separación son declaraciones hirientes, pullas en redes sociales o un silencio sepulcral y hermético. Que Demet elija hablar de forma tan positiva, incluso si es de manera cautelosa y diplomática, es un indicativo muy poderoso de la fuerza y la calidad de lo que vivieron juntos.
Imaginen por un momento el escenario perfecto que sus fans tienen en mente, Demet, preguntada en un evento importante, o en una entrevista exclusiva sobre Khan. En lugar de un seco y definitivo, no tengo nada que decir, o un frío, eso es algo del pasado y no quiero hablar de ello, ella sonríe, con esa sonrisa que cautiva al mundo, y responde con halagos sinceros, con expresiones de genuino cariño. Esa es la imagen que está circulando en la mente de sus seguidores, y la que ha generado toda esta ola de entusiasmo y optimismo. Los fanáticos están interpretando esto como una invitación abierta a la esperanza. Están diciendo en sus foros y comentarios: miren, ella todavía lo aprecia. Todavía guarda algo especial por él. Quizás haya una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y es verdaderamente difícil no contagiarse de ese optimismo contagioso cuando se trata de parejas que nos han robado el corazón y que nos han regalado momentos inolvidables. Además, hay que tener en cuenta la dinámica de sus carreras en este momento. Ambos son actores con contratos internacionales, con proyectos que los llevan a diferentes países, a rodajes en locaciones exóticas y demandantes. Esto significa que sus vidas no están ancladas en un solo lugar geográfico. Podría ser que la distancia geográfica, que a veces fue un obstáculo insalvable, ahora sea menos problemática gracias a la flexibilidad de sus agendas o a la posibilidad de planificar mejor sus encuentros. O quizás ambos están buscando proyectos que les permitan pasar más tiempo juntos, o que se filmen en locaciones donde sus caminos puedan cruzarse de forma más natural y menos forzada. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans, como siempre, desbordada y creativa. Lo que Demet Özdemir ha hecho al romper el silencio de esta manera tan particular, es abrir una puerta. Una puerta a la especulación, sí, pero también a una conversación respetuosa sobre su pasado y su presente. Ha reconocido la importancia de Can Yaman en su vida sin entrar en detalles comprometedores o innecesarios. Es una forma elegante, madura y cargada de buena energía de abordar un tema que para muchos sigue siendo tremendamente relevante y emotivo. Y esa madurez, esa capacidad de hablar con respeto y cariño de un ex, de reconocer la huella que dejó en su vida, es algo que sus seguidores admiran profundamente. En resumen, y para ir concluyendo este apasionante tema que nos ha mantenido en vilo, las últimas palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman, aunque sutiles, cargadas de diplomacia, pero rebosantes de cariño, han sido suficientes para encender la chispa de la esperanza en sus seguidores más fieles. La interpretación general, la que resuena en las redes y en los corazones de los fans, es que el amor, o al menos un cariño muy profundo y un respeto mutuo, persiste. Las declaraciones sugieren que ella guarda recuerdos muy positivos de su relación, que valora la conexión que compartieron, y que de alguna manera, no cierra la puerta a lo que el futuro pueda deparar. ¿Será que el destino tiene una nueva página escrita para ellos? El tiempo, ese juez imparcial, lo dirá. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay una posibilidad real de un reencuentro entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real, fortaleciendo un amor que el tiempo quizás ha madurado, o compartiendo una nueva aventura profesional que nos recuerde la magia que crearon juntos en pantalla? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus argumentos. Queremos saber qué piensan ustedes de esta noticia que tiene al mundo turco y a sus fans globales en vilo. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado tan interesante y emocionante como yo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, con aquellos que también son seguidores de estas dos grandes estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta emocionante travesía por el mundo del corazón de nuestras celebridades favoritas, y hasta la próxima.